Hola, ¿qué tal? Soy alumno de la Universidad Católica Sede Sapien. Mi nombre es Berjan Josué Ramírez Díaz y a continuación vamos a resolver la evaluación continua número 1 de dinámica. El primer problema dice, se tiene la siguiente gráfica. Como podemos apreciar, la gráfica nos dan las velocidades angulares y las aceleraciones angulares. Letra A, la velocidad relativa del pasador A respecto a B, la velocidad relativa del pasador A respecto a C, la aceleración relativa del pasador A respecto a B y la aceleración relativa del pasador A respecto a C. Entonces lo primero que debemos hacer es dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre, donde vamos a ubicar nuestras aceleraciones y nuestras velocidades. Primero debemos tomar el tramo de B a A, tomando la fórmula de la velocidad, que va a ser la velocidad A va a ser igual a la velocidad C más la velocidad relativa de C a A más la velocidad angular de C a A por el vector producto vectorial del vector posición. Entonces tenemos que la velocidad en A se descompone en velocidad en A de X y velocidad de A y va a ser igual a 0,0 más la velocidad angular de B a A que se da en el eje Z por 0,7, 0,5,0 más la velocidad relativa, y ese es el vector unitario 0,7 sobre 0,86, 0,5 entre 0,86. Operamos y nos va a salir la velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y de A, con respecto a la velocidad relativa de BCA. Después vamos a tener que hallar la velocidad en el tramo de CAA, teniendo en cuenta la misma fórmula, pero esta vez va a ser desde el punto C hacia el punto A, donde la velocidad de A va a ser igual a la velocidad de C más la velocidad angular de A a C por el vector posición de CA más la velocidad relativa de CA. Descomponemos la velocidad de A en el eje X y en el eje Y. Eso va a ser igual a 0,0 la velocidad angular de AC por la posición, que es 0,0.5,0, más la velocidad relativa que se da en el eje Y. Operamos y nos va a salir la velocidad. Entonces, al operar nos van a salir dos ecuaciones. Esas dos ecuaciones las vamos a igualar y así vamos a obtener la velocidad de A en el eje X, la velocidad de AY, que nos va a salir que es igual a la velocidad relativa de CA, la velocidad de BA que nos va a salir, la velocidad relativa de BA que nos va a salir que es menos 0,61 y la velocidad relativa de CA es igual a 1,04. Lo mismo con la aceleración, igualamos en ambos tramos y igualamos las ecuaciones para poder obtener los datos. Primero, como ven en la figura, como podemos apreciar, primero hallamos de A hacia B para poder hallar la aceleración. Lo mismo en el otro tramo, y ahí nos va a salir la aceleración en el eje X y la aceleración en el eje Y de A, que es menos 8,8 y menos 19,79. Obteniendo eso nos sale nuestra aceleración relativa tanto para el primer tramo como para el segundo tramo. Segundo problema. Un radar parabólico localizador tiene foto C extensible tal como se indica en la gráfica 2. Con ese instante tiene una longitud inicial de 50 metros cuando phi es igual a 70 grados y θ es igual a 120 grados. La velocidad de crecimiento del foco es de
0.6 metros por segundo y está acelerado a 0.2 metros por segundo cuadrado. El radar está girando en torno al eje X con phi menos 7 radios sobre minuto, phi doble prima 4 radios minutos cuadrados, y en torno al eje Y con teta prima 5 radio minuto, teta doble prima menos 2 radio minuto cuadrado. Calcular a la velocidad en v de la aceleración en v. Entonces primero anotamos los datos, donde tenemos nuestra distancia, nuestra longitud inicial, que es de 50 metros, y al derivarlo nos va a salir la velocidad, que es menos 0.6 metros por segundo. Lo volvemos a derivar y eso va a ser nuestra aceleración, que es de 0.7 metros por segundo al cuadrado. Lo mismo con el radio phi, que es de 70 grados, lo transformamos a radianes y es de 1.22 radios. Lo mismo con el phi prima, que es menos 7 radios sobre un minuto, y el phi doble prima, que es 4 radios sobre un minuto cuadrado. El teta, que está a 120 grados sexagesimales, lo transformamos a radianes, que es de 2.094 radianes. Entonces el L prima, que está en metros sobre segundo, tenemos que transformarlo a metros sobre minutos. Lo mismo con la parte de la aceleración, tenemos que transformarlo a metros sobre minuto cuadrado. Para la velocidad, entonces tenemos la fórmula para la velocidad, que va a ser igual al el R' va a ser por el ER, el E sub R, más el R por el teta prima por el seno de phi, el E sub teta, más R por phi por E sub phi. Reemplazamos los valores y nos va a salir la primera ecuación, que es de menos 36 ER más 184.8 E teta más 83.77 E phi. Para la aceleración tenemos ahí la fórmula y reemplazamos los valores que están ahí, que nos dan dato, y al final hallamos el ER, el E teta y el E phi. Reemplazamos los valores, y una vez ya obtenido las dos ecuaciones, pasamos a resolver y nos van a salir en coordenadas rectangulares. Eso es lo que nos pide, la velocidad y la aceleración. Entonces tenemos el ER, ahí está la fórmula del ER, va a ser igual al seno del phi por coseno de teta en el eje X, más seno de phi por seno de teta en el eje Y, más coseno de phi en el eje K. Reemplazamos los valores. El phi ya sabemos que vale 1.22 radianes, coseno, que va a ser igual el teta, que va a ser igual a 2.094, y así todo. Reemplazamos todos los valores y multiplicamos y nos va a salir el ER, el E teta y el E phi. De una vez hecho eso, de una vez que tenemos ya los valores el ER, el E teta y el E phi, lo reemplazamos en los valores de la velocidad y la aceleración. Hacemos los cálculos respectivos y nos va a salir la velocidad y la aceleración en coordenadas rectangulares. Tercer problema: el motor T, mostrado en la gráfica 3, enrolla el cable con una velocidad de 15 pies sobre segundo y está acelerada a razón de 5 pies sobre segundo cuadrado. Determine a la velocidad de aceleración del bloque A si el bloque tiene una velocidad de aceleración de 5 ft segundo y menos 1 ft segundo cuadrado. Entonces primero hacemos nuestro diagrama, donde podemos ver, tomamos un eje de referencia para poder tomar las distancias. De una vez tomadas las distancias, tomamos una longitud total. Esa longitud total no va
esa longitud total va a ser nuestra ecuación. Entonces, primero anotamos los datos, tenemos la velocidad, la aceleración del motor y la velocidad y la aceleración del bloque. Trazamos una distancia con respecto al bloque, a los dos bloques, o no, uno al bloque y el otro al motor. Trazamos las distancias y todo vamos a trabajar en función a esa distancia. Entonces nos va a salir la función de L nos va a salir que es igual a K, que es una distancia K más 3 veces XC menos XA. Tenemos que sumar todo lo... Entonces, entonces nos dice que a la hora de derivar se van a ir todas las constantes, por lo tanto todos los números, por lo tanto nos va a quedar el XC' menos XA' es igual a 10, porque nos dice que la velocidad es 30. Al derivar esta función de aquí nos va a salir la velocidad, entonces igualamos, todo ya es velocidad, igualamos y nos van a salir la velocidad con respecto al bloque A. Lo mismo hacemos una segunda derivación para poder sacar la aceleración, donde nos van a dar ya la aceleración que es de 10 pies sobre segundo cuadrado, y ahí nos va a salir, en esta ecuación nos va a salir la aceleración con respecto al bloque A, que es de menos 5.33 pies sobre segundo cuadrado, que eso es lo que nos piden. Nos dan de dato ya las velocidades de el XC, que es de el doble prima de XC, que es de menos 2 por 3 va a ser menos 6. Entonces ahí nos va a salir la aceleración con respecto al bloque A, y la velocidad con respecto al bloque C va a ser de 10, y ahí nos va a salir la velocidad con respecto al bloque A. Y como último problema tenemos, nos dice se tiene un móvil que tiene una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo y parte de una posición inicial de 25 metros. Determine la gráfica de velocidad del tiempo de 0 a 60, la gráfica de la posición versus el tiempo de 0 a 60. Nos piden dos gráficas, uno que es velocidad versus tiempo y posición versus tiempo. La posición y la velocidad cuando el tiempo sea 60. Entonces, tenemos una velocidad inicial de 60. Como ven en la gráfica, como se puede apreciar en la gráfica, tenemos una velocidad. Primero empezamos de 0 a 40. De 0 a 40. Como ya que nos da esa información en la gráfica, donde la aceleración va a ser igual a 0.25 menos 0.25 t menos 10. Con eso nos va a salir nuestra ecuación de la velocidad. Nuestra aceleración de la velocidad, que va a ser 1/8 de t al cuadrado menos 10t más c. Ese c es una constante de integración, eso lo vamos a calcular de ahí de acuerdo a la gráfica. ¿Qué nos dice la gráfica? Que cuando la velocidad inicial, la velocidad va a ser 60 cuando el tiempo sea 0. Reemplazamos valores y nos va a salir la constante de integración, que es de 60. Nos va a salir la ecuación general, que es de 1/8 de t al cuadrado menos 10t más c. Ese c va a ser 60. Luego hacemos lo mismo con la posición, donde la posición va a ser la integración de una velocidad, de la ecuación de la velocidad. Entonces ya tenemos la ecuación de la velocidad, lo integramos y nos va a salir otra constante de integración. Esa constante lo vamos a reemplazar al momento cuando nos dice que cuando el tiempo es 0, la posición va a ser de 75 metros.
igualamos, nos va a salir la constante de integración y tenemos la ecuación general del desplazamiento. Solo reemplazamos valores y nos salen nuestros puntos. Ubicamos en nuestra gráfica primero la velocidad versus el tiempo, donde tenemos que en un tiempo 0 la velocidad va a ser 60 y en un tiempo 40 la velocidad va a ser menos 140. Y ahora hacemos la gráfica de la posición versus el tiempo. Reemplazamos los puntos que vemos, ya ahí están nuestras ecuaciones, reemplazamos los puntos y nos va a salir la gráfica que vemos. Bueno, eso ha sido todo. Gracias.